Teresa siempre había imaginado que el día de la boda de su hijo sería un recuerdo dorado para toda la vida. Desde que Andrés le anunció que se casaría con Camila, ella se ofreció a ayudar en todo lo que pudiera, desde la elección del menú hasta la decoración floral. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que sus opiniones eran ignoradas y que cada vez que intentaba involucrarse, la mirada fría de Camila le dejaba claro que no era bienvenida. El gran día llegó, y aunque Teresa se vistió con su mejor vestido azul marino y su collar de perlas, algo en el ambiente le hizo sentir que era más una invitada incómoda que la madre del novio. Durante la ceremonia, notó que apenas fue incluida en las fotos oficiales. Mientras todos posaban sonrientes frente a la iglesia de San Cayetano, el fotógrafo parecía olvidarse de su existencia, a menos que alguien, generalmente Andrés, insistiera en que se acercara. Ella lo atribuía a la prisa y al caos propio de esos eventos, pero en su corazón, cada omisión dejaba una pequeña herida. Aún así, se obligó a sonreír para no arruinar el momento. 2 semanas después, recibió una invitación para un brunch en casa de su hijo. Camila, con una cordialidad que sonaba ensayada, le dijo que mostrarían el álbum oficial de la boda. Teresa sintió una mezcla de ilusión y temor. Por un lado, quería ver las fotos y revivir el día. Por otro, temía confirmar que apenas aparecía en ellas. Aún así, aceptó, pensando que quizás todo había sido una impresión equivocada y que el álbum le devolvería un poco de ese protagonismo que sentía haber perdido. Si tú estuvieras en el lugar de Teresa, ¿qué harías? Comenta tu opinión, suscríbete para más relatos como este y comparte esta historia con alguien que deba escucharla. La mañana del brunch, Teresa se puso un vestido sencillo color crema y llevó una tarta casera, esperando que el gesto suavizara cualquier frialdad. La casa de Andrés y Camila estaba impecable, decorada con flores frescas y un aroma a café recién hecho. En el salón, un televisor de gran tamaño estaba listo para proyectar las fotos, mientras varios invitados, amigos y familiares de la novia, en su mayoría, charlaban animadamente. Teresa saludó con una sonrisa tímida, sintiendo que de nuevo era una extraña en un mundo que alguna vez creyó suyo. Camila tomó el control del mando a distancia y con tono de anfitriona perfecta, invitó a todos a tomar asiento. Las primeras fotos mostraban la ceremonia. Andrés en el altar, Camila entrando con su vestido de encaje, los pétalos cayendo al salir de la iglesia. Teresa sonrió al ver a su hijo tan feliz, aunque notó que las tomas en las que ella aparecía eran escasas y siempre al fondo. Intentó no pensar demasiado en ello. La secuencia continuó con imágenes de la recepción, el corte del pastel, el brindis, los bailes. Teresa vio a Andrés bailando con Camila, luego con la madre de la novia y finalmente con algunas amigas. En ninguna de esas imágenes aparecía ella. Se removió en su asiento, intentando ignorar el nudo que empezaba a formarse en su estómago. No quería parecer una mujer celosa ni resentida. Entonces, de repente, una fotografía rompió el patrón. En lugar de una imagen sonriente y festiva, apareció una captura más íntima. Camila, en un rincón poco iluminado del jardín del salón de eventos, con uno de los padrinos. Estaban muy cerca, demasiado, y aunque no se besaban, sus manos se tocaban de una forma que no dejaba lugar a dudas sobre su complicidad. Un murmullo recorrió la sala. Teresa sintió que el aire se volvía denso, como si todos hubieran dejado de respirar. Camila, visiblemente incómoda, intentó pasar rápidamente a la siguiente imagen, pero alguien, no Teresa, pidió que retrocedieran. El padrino en cuestión estaba sentado en una esquina de la sala, con la mirada fija en el suelo. Andrés, confundido, frunció el ceño y preguntó qué era esa foto. Nadie respondió. La tensión crecía, y el silencio solo hacía que la incomodidad se volviera insoportable. Teresa no sabía si hablar o quedarse callada. Sentía que esa foto podía destruir la vida de su hijo, pero también que, de alguna forma, era su deber alertarlo. Miró a Camila, que evitaba su mirada, y a Andrés, que esperaba una respuesta. El resto de los invitados parecía disfrutar del espectáculo, como si fuera un drama televisivo del que no querían perderse ningún detalle.
La anfitriona, con una sonrisa tensa, retomó el control y dijo que seguramente era una foto malinterpretada, tomada en un momento inoportuno. Pero Teresa reconocía esa expresión, esa cercanía, porque la había visto antes en situaciones que terminaron mal. Sintió un frío recorriéndole la espalda mientras pensaba que, tal vez, ese brunch no había sido una invitación inocente, sino una trampa disfrazada de cordialidad. Andrés pidió que volvieran a mostrar la foto. Esta vez, todos se inclinaron hacia adelante, como si acercarse a la pantalla pudiera ofrecerles una respuesta más clara. El padrino, un hombre llamado Mauricio, evitaba mirar a cualquiera. Su esposa, sentada a su lado, cruzó los brazos y apretó los labios. Camila, por su parte, sostenía la copa de vino con ambas manos, y su pulgar no dejaba de girar alrededor del borde del cristal. Teresa percibía cada gesto, cada microexpresión, como señales que no podía ignorar. El silencio se hizo más largo de lo soportable, hasta que Andrés, con voz firme pero temblorosa, preguntó directamente: «¿Qué es esto, Camila?». La novia no contestó de inmediato. Tomó aire y dijo que no recordaba ese momento, que tal vez estaban hablando de algo importante y que la foto fue malinterpretada. Sin embargo, la rigidez en su voz traicionaba su nerviosismo. Teresa sintió un impulso de intervenir, pero sabía que cualquier palabra suya sería vista como un ataque personal. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas y murmullos. Algunos se acomodaban en sus asientos, disfrutando del escándalo, mientras otros parecían incómodos con la situación. Tunesi, la mente de Teresa, una batalla interna se desataba: guardar silencio para evitar que su hijo sufriera un dolor inmediato, o abrir la herida para que sanara antes de que se volviera gangrena emocional. Sabía que la verdad podía destrozar su matrimonio antes de comenzar, pero también que ocultarla sería una traición. De pronto, otra foto apareció en la pantalla. Esta vez, Camila y Mauricio estaban aún más cerca, y aunque la imagen estaba algo borrosa, se podía intuir un beso rápido, como robado a mí no le sienta las sombras. La sala entera reaccionó con un suspiro colectivo. Andrés se puso de pie, y su silla cayó hacia atrás con un golpe seco. Teresa sintió cómo la tensión se transformaba en un hilo tan tenso que cualquiera podría cortarlo con una palabra. Camila se levantó también intentando acercarse a Andrés, pero él dio un paso atrás. «Explícame esto ahora», exigió. La voz del joven temblaba, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Mauricio, todavía en su esquina, parecía buscar una salida, invisible. Su esposa, con el rostro enrojecido, se levantó y le lanzó una mirada que decía más que cualquier insulto. El brunch había dejado de ser un evento social y se había convertido en un tribunal improvisado. En medio de esa escena, Teresa recordó todas las veces que había advertido a su hijo sobre las señales de deshonestidad, todas las conversaciones que él había desestimado porque creía en el amor ciego. Ahora, verlo allí, con la mirada rota y la mandíbula apretada, era como presenciar un accidente en cámara lenta. Cada segundo sin respuesta de Camila profundizaba la herida. La novia, finalmente, dijo que había bebido demasiado durante la recepción y que Mauricio solo la estaba consolando por algo que había pasado con la decoración. Pero su voz carecía de convicción, y la excusa parecía tan endeble que nadie en la sala la tomó en serio. Andrés pasó una mano por su cabello, como si necesitara despejarse para no perder el control. Teresa sintió que debía hacer algo, pero aún no. Sabía que fue entonces cuando una voz del fondo, un primo de la familia, dijo que él había visto a Camila y Mauricio en el mismo rincón durante casi media hora y que parecían muy ocupados. El comentario cayó como gasolina sobre una llama. Camila giró la cabeza bruscamente, buscando a la persona que había hablado, pero ya era tarde. La sospecha se había convertido en certeza para muchos. Teresa sintió cómo las miradas se dirigían a ella, como esperando que dijera algo. No estaba segura de si era por respeto, por morbo, o porque sabían que, como madre, su voz tendría un peso definitivo. Tomó aire y se levantó lentamente. Su corazón latía con fuerza y podía sentir cómo sus manos temblaban.
Sabía que cualquier palabra suya marcaría un antes y un después para todos en esa sala. Andrés, con los ojos vidriosos, se volvió hacia ella y preguntó: «Mamá, ¿tú sabías algo?». La pregunta la atravesó como un cuchillo. No era solo lo que implicaba, sino el tono, una mezcla de dolor, traición y súplica. Teresa comprendió que había llegado el momento de decidir si revelaría todo lo que había intuido desde antes de la boda, o si permitiría que su hijo siguiera en la oscuridad, al menos por un tiempo más. Teresa sintió un nudo en la garganta. Había sospechado algo semanas antes de la boda, cuando vio a Camila y Mauricio conversando demasiado cerca en la fiesta de compromiso, pero había preferido pensar que eran imaginaciones suyas. Ahora, con esas fotos proyectadas frente a todos, comprendía que se había engañado a sí misma para no herir a Andrés. El silencio se volvió más pesado y podía escuchar el sonido de su propia respiración amplificado por la tensión en la sala. Finalmente, se aclaró la voz y dijo que no tenía pruebas, pero que siempre había sentido que algo no encajaba en la forma en que Camila miraba a Mauricio. Un murmullo recorrió el salón, como una ola de sorpresa y aprobación mezcladas. Camila, pálida, intentó replicar, pero sus palabras se ahogaron en el aire. Andrés cerró los ojos como si necesitara un segundo para procesar lo que acababa de escuchar. El ambiente se volvió irrespirable. Algunos familiares se levantaron fingiendo que necesitaban ir al baño, solo para escapar de la incomodidad. Otros permanecían inmóviles, como si estuvieran viendo una obra de teatro demasiado buena para abandonar. Teresa observó cómo la nora intentaba acercarse a su hijo, pero él retrocedía cada vez, manteniendo la distancia física como una barrera contra las mentiras. En ese instante, Andrés preguntó si había más fotos. El fotógrafo, nervioso, dijo que había otras, pero que no sabía si eran apropiadas para mostrarlas en ese momento. La respuesta solo encendió más la curiosidad de todos. Teresa sintió que el próximo paso podría destruir por completo la relación de su hijo, pero también sabía que, si se detenían ahí, la sombra de la duda envenenaría todo para siempre. La decisión no estaba en sus manos. Andrés pidió que siguieran proyectando. La pantalla mostró una imagen tomada en un pasillo lateral del salón de la boda. Camila y Mauricio, tomados de la mano, con sus rostros tan cerca que no había forma de justificarlo como un gesto inocente. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Camila soltó un «no es lo que parece», pero nadie parecía creerla. Teresa sintió una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque veía a su hijo enfrentando una verdad devastadora en su propio hogar. Y alivio porque, al fin, todo salía a la luz. En su interior, entendía que era mejor enfrentar ese dolor ahora que vivir una mentira durante años. Sin embargo, también temía las consecuencias de ese descubrimiento para toda la familia. El hermano de Andrés se levantó y se dirigió a Camila. «¿Cómo pudiste hacerle esto el día de su boda?». La pregunta retumbó en las paredes como una acusación inapelable. Camila intentó acercarse a Andrés una vez más, pero él levantó la mano para detenerla. En sus ojos ya no había amor, solo incredulidad y una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Mauricio, acorralado, intentó disculparse diciendo que había sido un error momentáneo, fruto de la emoción y el alcohol, pero su voz temblaba, y todos sabían que las excusas no serían suficientes. Teresa sintió que el momento de romper el silencio definitivo estaba frente a ella. Sabía que muchos de los que veían la escena pensarían que había guardado silencio por cobardía, otros que lo había hecho para proteger a su hijo, pero solo ella conocía la verdadera razón. Había querido creer que el amor de Andrés lo mantendría a salvo. Ahora, con la verdad al descubierto, entendía que no hay mayor protección que la verdad misma. En este momento tan tenso y doloroso, quiero invitarte a que pienses, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Teresa? Comparte tu opinión en los comentarios, suscríbete para más relatos como este y envía esta historia a alguien que necesite reflexionar sobre la importancia de no callar frente a la traición. Tus palabras pueden ser el espejo que otro necesita para actuar. Andrés se levantó de su asiento, todavía con el rostro desencajado.
Caminó hasta la mesa donde estaba el proyector y lo apagó de golpe, como si quisiera cortar de raíz la vergüenza que lo estaba asfixiando. El silencio que quedó fue aún más incómodo, como si el aire mismo se hubiera detenido. Todos lo miraban, esperando alguna reacción, alguna palabra que definiera lo que vendría después. Camila, con lágrimas en los ojos, intentó acercarse a él, pero Andrés levantó la mano en un gesto de advertencia. «No me toques», dijo con voz baja pero firme. Esa frase, cargada de dolor, atravesó el corazón de todos los presentes. Teresa sintió un peso enorme en el pecho al ver a su hijo así, pero también supo que no podía intervenir. Esa era una batalla que él tenía que librar por sí mismo. Mauricio, sintiéndose acorralado, buscó la salida. Se levantó rápidamente y dijo que prefería irse para no empeorar las cosas. Sin embargo, antes de llegar a la puerta, Andrés le gritó que se detuviera. «Tú no te vas de aquí hasta que me digas la verdad», exclamó. El tono de su voz era tan frío y cortante que incluso Teresa se estremeció. Todos se quedaron mirando, expectantes, como si el salón se hubiera convertido en un tribunal improvisado. El padrino vaciló, mirando a Camila como si buscara una señal para saber qué decir. Ella, en cambio, le devolvió una mirada cargada de pánico, como si temiera lo que estaba a punto de salir de su boca. Finalmente, Mauricio confesó que lo que había ocurrido entre ellos no fue un solo momento impulsivo, sino algo que venía desde meses antes de la boda. Ese golpe hizo que el rostro de Andrés se descompusiera por completo. La confesión fue un terremoto. Varias personas en la sala se llevaron las manos a la boca, incapaces de creer lo que estaban escuchando. Teresa cerró los ojos por un momento, intentando asimilar el nivel de traición que su hijo estaba enfrentando. Todo lo que había callado para protegerlo se desmoronaba frente a sus ojos, y ya no había forma de detenerlo. Andrés dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar. La sala parecía girar a su alrededor, y por un instante, Teresa temió que su hijo se derrumbara físicamente, pero él se mantuvo de pie, respirando profundamente, como si cada inhalación fuera un intento desesperado por recuperar el control. Miró a Camila y dijo: «Me quitaste el día más importante de mi vida, y eso no lo voy a perdonar nunca». Camila rompió en llanto, intentando acercarse una vez más, pero Andrés retrocedió de nuevo. En sus ojos había una mezcla de rabia y decepción que no dejaba lugar a reconciliaciones. Mauricio intentó justificarse, diciendo que lo que sentía por Camila era real, pero esas palabras solo echaron más leña al fuego. Andrés golpeó la mesa con el puño, provocando que varios se sobresaltaran. Teresa se levantó lentamente, con la intención de acercarse a su hijo. Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento sería crucial. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía asegurarse de que Andrés entendiera que no estaba solo. Lo abrazó con fuerza, aunque él permaneció rígido, intentando mantener la compostura frente a todos. Camila, viendo que perdía cualquier oportunidad de redimirse, se giró hacia Teresa y dijo: «Esto también es culpa tuya, por no decir nada antes». La acusación cayó como un dardo envenenado. Teresa la miró fijamente, con una calma que contrastaba con la tensión del momento, y respondió: «No, esto es culpa de quienes traicionan, no de quienes confían». La frase resonó en el aire, dejando a todos en silencio. Mauricio, sin saber dónde meterse, dio un paso hacia atrás, pero Andrés lo detuvo con la mirada. «Te dije que no te movieras», repitió, esta vez con un tono más grave. La sala entera parecía contener la respiración, esperando cuál sería el próximo movimiento. La tensión era tan espesa que cualquiera podría cortarla con un cuchillo. Andrés se acercó a Mauricio con pasos lentos, como un depredador que acorrala a su presa. Cada movimiento estaba cargado de una rabia contenida que amenazaba con explotar. «Quiero que me mires a los ojos y me digas por qué. ¿Por qué el día de mi boda? ¿Por qué traicionar de esta manera?», exigió. Mauricio intentó hablar, pero su voz se quebró. No había justificación que pudiera borrar lo que había hecho. Camila, entre sollozos, intentaba intervenir, diciendo que lo que había pasado no significaba que no amara a Andrés. Esa frase, lejos de aliviar,
encendió aún más la furia en el ambiente. «Si eso es amor, prefiero tu odio», replicó él sin apartar la mirada de ella. El peso de esas palabras se sintió como un golpe directo al corazón de todos los presentes. Teresa, con el corazón en un puño, decidió que no podía permitir que la situación degenerara en violencia física. Dio un paso adelante y se colocó entre los dos hombres, mirando a su hijo con una mezcla de firmeza y ternura. «No vale la pena ensuciarte las manos por alguien que ya se ensució el alma», le dijo en voz baja. Andrés cerró los ojos un momento, respirando con dificultad. El silencio se rompió cuando uno de los tíos de Andrés, que había permanecido callado hasta entonces, comentó que todo esto debía hablarse en privado. Pero Andrés, con la voz firme, dijo que no, que todos merecían escuchar la verdad. «Hoy no es solo mi vida la que cambió, es la imagen que todos tenían de estas personas», declaró. Nadie se atrevió a contradecirlo. Mauricio bajó la mirada, incapaz de sostener la presión. Camila, en cambio, parecía debatirse entre la vergüenza y la rabia. Finalmente, Andrés tomó una decisión. «Los dos se van de mi vida hoy mismo. No habrá segundas oportunidades». La sentencia fue tan clara que ni siquiera hizo falta que la repitiera. El salón quedó envuelto en un silencio pesado. Camila trató de argumentar que no tenía a dónde ir, que todo había sido un error, pero Andrés se mantuvo implacable. «El error fue pensar que podías destruirme sin consecuencias», le respondió. Teresa lo observaba con una mezcla de dolor y orgullo. Dolor por el sufrimiento de su hijo y orgullo por verlo mantenerse firme. Fue entonces cuando uno de los amigos de la familia se levantó y se ofreció a acompañar a Camila y Mauricio para que recogieran sus cosas y se fueran. Andrés asintió, sin apartar la mirada de ellos, hasta que cruzaron la puerta. El sonido del portazo resonó como un capítulo que se cierra definitivamente. La atmósfera quedó cargada, como si una tormenta acabara de pasar, pero dejando un cielo aún cubierto de nubes oscuras. Andrés se dejó caer en una silla, con las manos cubriéndose el rostro. Teresa se acercó y le acarició el hombro. «Hiciste lo correcto», susurró, aunque sabía que esas palabras no aliviarían el peso que él llevaba en el alma. Varios invitados comenzaron a retirarse, murmurando entre ellos. El escándalo había sido demasiado grande para que la fiesta continuara como si nada. Solo quedaron unos pocos, los más cercanos, que rodearon a Andrés en un gesto silencioso de apoyo. Él, sin embargo, seguía con la mirada perdida, como si estuviera tratando de comprender en qué momento todo se había roto. Teresa entendió que ese momento marcaría un antes y un después en la vida de su hijo. Ya nada sería igual, ni para él, ni para ella, y aunque el dolor era profundo, también sintió que esa verdad, por más dura que fuera, era necesaria para liberarlos de una mentira que podría haberlos consumido por años. Esa noche la casa de Andrés estaba en silencio, pero el eco de lo ocurrido seguía resonando en cada rincón. Teresa decidió quedarse con él para asegurarse de que no se derrumbara en soledad. Preparó una taza de té y se la llevó al salón, donde su hijo permanecía sentado, mirando un punto fijo en la pared. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo», le dijo suavemente, y al escuchar esas palabras, Andrés dejó que unas lágrimas silenciosas le recorrieran el rostro. Él confesó que lo que más le dolía no era la traición física, sino la certeza de que Camila había planeado todo, incluso mientras él organizaba cada detalle de la boda con ilusión. «Mientras yo soñaba con nuestro futuro, ella ya lo estaba destruyendo», murmuró con amargura. Teresa sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la calma para hacer el apoyo que su hijo necesitaba. Con el paso de las horas, comenzaron a llegar mensajes y llamadas de amigos y familiares que habían asistido al almuerzo. Algunos querían expresar apoyo, otros buscaban chismes, y no faltaban quienes sugerían que Andrés intentara perdonar para no manchar su imagen social. Cada uno de esos comentarios era como sal en la herida. Teresa le recomendó ignorarlos y centrarse en reconstruirse. Al día siguiente, la noticia ya se había esparcido por todo el círculo social de la familia. Andrés recibió un mensaje inesperado de un abogado, amigo de su infancia, ofreciéndole ayuda para gestionar el divorcio y proteger sus bienes.
No dejes que esto te hunda más de lo necesario. Tienes derecho a empezar de nuevo sin cargar con su sombra, decía el texto. Esa oferta encendió una chispa de determinación en él. Teresa, por su parte, comenzó a notar que algunos miembros de la familia política la trataban con frialdad, como si culparla de haber destapado el escándalo. Pero ella no se arrepentía. Prefiero que me odien por decir la verdad que me respeten por encubrir una mentira, pensaba. Esa convicción la mantenía erguida frente a las miradas de reproche. Una tarde, mientras recogía las cosas que Camila había dejado atrás, Teresa encontró una carpeta con documentos y fotografías que confirmaban que la relación ilícita con Mauricio había comenzado meses antes de la boda. Había mensajes impresos, reservas de hotel y hasta recibos de cenas que coincidían con fechas en las que Andrés creía que Camila estaba trabajando. Esa evidencia le dio fuerzas para reafirmar que todo lo que hizo fue lo correcto. Andrés, al ver esas pruebas, sintió un alivio amargo. Al menos ahora sé que no fue mi culpa, dijo, aunque la herida seguía abierta. Decidió guardar esos documentos como parte del expediente para el divorcio y también como recordatorio de que nunca más permitiría que alguien jugara con su confianza de esa manera. Con el tiempo, Andrés comenzó a recuperar ciertas rutinas. Volvió al gimnasio, aceptó algunas invitaciones de amigos y empezó a reorganizar su vida laboral. Teresa lo veía dar esos pasos y sentía una mezcla de orgullo y tristeza, consciente de que la cicatriz permanecería para siempre, pero también de que estaba viendo renacer a su hijo de entre las ruinas. Las fotos del álbum maldito fueron guardadas en una caja, lejos de la vista pero no destruidas. Teresa creía que, algún día, Andrés podría mirarlas sin dolor, como parte de una historia superada. Por ahora, eran solo un recordatorio de una traición que casi los destroza a ambos, pero que también les dio la oportunidad de romper con las apariencias y construir una vida más auténtica. En las noches tranquilas, madre e hijo se sentaban juntos en la sala, a veces en silencio, a veces conversando sobre cualquier cosa menos aquel día. Poco a poco, el peso del recuerdo se hacía más llevadero, y aunque nunca olvidarían lo ocurrido, sabían que la verdad, por más cruel que fuera, siempre sería mejor que vivir en una mentira cuidadosamente decorada con sonrisas falsas. Con el paso de las semanas, la presión social comenzó a disminuir, aunque algunas miradas en la calle todavía llevaban el peso del chisme reciente. Teresa se mantuvo firme, acompañando a Andrés en cada trámite y asegurándose de que tuviera siempre un hombro donde apoyarse. Ella sabía que la soledad era peligrosa en momentos como ese, y no estaba dispuesta a dejarlo hundirse. Una tarde, mientras revisaban el correo, llegó una carta de Camila. El sobre estaba escrito a mano, con una caligrafía que antes a Andrés le parecía delicada y ahora le resultaba hipócrita. Dudó en abrirla, pero finalmente lo hizo. El contenido estaba lleno de justificaciones, excusas y una petición de hablar para arreglar las cosas. Andrés, con un suspiro, rompió la carta en pedazos sin responder. Ese acto, simple pero decisivo, marcó un antes y un después. Por primera vez desde la boda, Andrés sintió que tenía el control de su vida nuevamente. Teresa lo observó en silencio, orgullosa de que hubiera elegido la dignidad sobre la tentación de caer en un ciclo de manipulación y promesas vacías. En medio de ese proceso, un amigo cercano lo invitó a un viaje de fin de semana a la playa. Andrés dudó, pensando que no estaba listo para divertirse todavía, pero Teresa lo animó. No es diversión lo que necesitas, es recordar que hay vida más allá de lo que te hicieron, le dijo. Finalmente aceptó, y ese viaje se convirtió en una pequeña chispa de esperanza. En la playa, rodeado de gente nueva y lejos de los lugares, cargados de recuerdos, Andrés sintió que respiraba de nuevo. Las olas, el sol y el sonido del mar funcionaron como un bálsamo para su alma. Incluso se permitió reír genuinamente, algo que no había hecho desde antes de la boda. Ese fin de semana fue el inicio de su lenta pero firme reconstrucción. Mientras tanto, Teresa también comenzó a retomar aspectos de su vida que había dejado de lado.
Volvió a sus clases de pintura, salió a tomar café con viejas amigas y permitió que su mundo se expandiera, más allá del dolor de su hijo. Aunque seguía atenta a él, entendía que para ayudarlo debía también cuidarse a sí misma. No obstante, la herida no estaba cerrada del todo. Una tarde, al pasar por la calle principal, se cruzaron con Mauricio, el padrino que había sido parte de la traición. Él bajó la mirada, avergonzado, pero no se detuvo a pedir disculpas. Andrés sintió rabia, pero también una extraña sensación de lástima por alguien que había destruido su propia reputación por un deseo efímero. Esa noche, madre e hijo conversaron largamente sobre el perdón, no en el sentido de reconciliarse, sino en el de liberarse del peso emocional que deja el rencor. No lo hago por ellos, lo hago por mí, dijo Andrés, comprendiendo que cargar odio era otra forma de seguir atado a quienes lo lastimaron. Con el tiempo, Andrés empezó a fijarse metas nuevas. Decidió mudarse a un apartamento propio, redecorarlo a su gusto y construir un espacio que no tuviera recuerdos compartidos con Camila. Teresa lo ayudó en cada paso, desde elegir los muebles hasta pintar las paredes, convirtiendo cada acción en un símbolo de renacimiento. El día que terminó de instalarse, Andrés invitó a Teresa a cenar en su nuevo hogar. Mientras brindaban con vino, le agradeció por no haberlo dejado caer. «No sé qué habría sido de mí sin ti, mamá», dijo con emoción. Teresa, con lágrimas en los ojos, le respondió que no necesitaba agradecer nada, porque para una madre, salvar a su hijo no era una carga, sino un privilegio. Los meses siguientes fueron testigos de una transformación silenciosa pero poderosa en Andrés. Ya no caminaba con los hombros encorvados ni con la mirada perdida. Ahora se movía con paso firme, como alguien que sabía exactamente a dónde iba. Sus amigos lo notaron, y hasta sus compañeros de trabajo comentaban que se veía más vivo que nunca. Teresa, desde la distancia, sonreía cada vez que lo veía avanzar. En una de esas tardes tranquilas, Andrés recibió una invitación inesperada. Era para una boda, no de alguien cercano, sino de un colega de la universidad con el que había retomado contacto. Dudó en ir, pensando que el ambiente de una ceremonia podría remover viejas heridas, pero al final decidió aceptar. «No voy a dejar que un mal recuerdo me robe todas las experiencias bonitas», se dijo a sí mismo. La ceremonia fue sencilla y hermosa. Andrés, sentado entre conocidos, observaba cada detalle con calma. Le sorprendió darse cuenta de que no sentía dolor ni nostalgia, sino una genuina alegría por los novios. Ese momento le confirmó que había sanado más de lo que imaginaba, y que la herida de su propia boda ya no dictaba sus emociones. Teresa, al enterarse de que había asistido, le preparó una cena especial para celebrar ese paso. «Hoy cerraste un ciclo, Andrés», le dijo mientras servía la mesa. Él sonrió, consciente de que tenía razón. Aceptar estar en una boda sin sentir que el pasado lo asfixiaba era un signo claro de que la vida seguía. Sin embargo, el destino todavía le tenía preparada una última confrontación. Una tarde, mientras caminaba por el centro, vio a Camila en una cafetería. Estaba sola, con el rostro apagado y un aire de derrota. Ella lo notó y, para sorpresa de ambos, le sonrió tímidamente. Andrés dudó un instante, pero finalmente se acercó, no para retomar nada, sino para cerrar el capítulo definitivamente. La conversación fue breve. Camila admitió que había perdido casi todo: amistades, oportunidades y la confianza de su familia. Intentó explicar sus motivos, pero Andrés la detuvo con calma. «No importa por qué lo hiciste, lo que importa es que yo aprendí a vivir sin ti», dijo. Esa frase, pronunciada sin rencor, fue el golpe final que liberó a ambos. Al salir de la cafetería, Andrés sintió que respiraba un aire más limpio, como si hubiera soltado una carga invisible que aún llevaba encima. Esa noche, llamó a Teresa para contarle lo sucedido. Ella lo escuchó en silencio y luego le dijo: «Eso es madurez, hijo. No es olvidar, es aprender a seguir». Poco a poco, Andrés empezó a invertir su energía en nuevos proyectos. Comenzó un curso de fotografía, algo que siempre le había llamado la atención, pero que había postergado por años. Salir con la cámara en mano,
capturando momentos y paisajes, se convirtió en una terapia silenciosa que le devolvía la capacidad de ver belleza en lo cotidiano. Teresa, orgullosa, colgó algunas de sus fotos favoritas en su casa, como recordatorio de que de las cenizas más dolorosas podían nacer obras hermosas. Cada vez que veía una de esas imágenes, pensaba en todo lo que habían pasado y en cómo, a pesar de todo, habían salido adelante. Así, la historia que comenzó con un día de boda marcado por la traición, terminó convirtiéndose en un testimonio de resiliencia y amor familiar. Andrés no solo recuperó su vida, sino que la construyó con bases más sólidas, y Teresa comprendió que su papel como madre no había terminado, pero sí se había transformado en algo aún más profundo y libre.